Muy buenas noches, soy el alumno Lanzara González Carlos, perteneciente a la Universidad Nacional de Barranca, y en esta ocasión voy a desarrollar dos ejercicios de canales, perteneciente al curso de hidráulica. Para el desarrollo de estos dos ejercicios, lo primero que vamos a tener en cuenta son las tablas número 7, número 11, número 12 y número 6, pertenecientes a lana. Aquí vamos a ver los taludes apropiados para distintos tipos de material. En la primera tabla, en la segunda tabla, vamos a ver el borde libre en función del caudal, y en la otra vamos a ver el borde libre en función de la plantilla del canal. También recordamos que mediante el método de Bourrier vamos a obtener que el borde libre va a ser la raíz de una constante C, que va a depender su valor va a depender mucho de cómo va el problema, multiplicado por el tirante. El primer ejercicio nos da la imagen de la sección del canal. Nos dice que es arenoso suelto y concreto muy liso. El segundo tramo es tierra en canales grandes y concreto muy liso, y el tercer tramo es rocoso y concreto muy liso. Nos dan también la pendiente, la longitud de cada tramo. Nos dice que el caudal es 2 metros cúbicos por segundo y la base es 1,5 metros. Nos dice que para este caso vamos a tener la base constante o base continua. Lo primero que vamos a hacer es calcular los tirantes. Para esto aplicamos la ecuación de Manning. Aplicamos la ecuación de Manning y vamos a nuestra tabla aquí, donde vemos la sección, el área hidráulica, el radio hidráulico. También nos vamos a dar cuenta aquí de los taludes. El valor de talud según el material del que se habla. Y también observamos en otra tabla de lana el valor de la rugosidad, ¿no? Bueno, reemplazando los valores vamos a obtener el primer tirante para el primer tramo, que va a ser 0,4499. Y lo vamos a pasar a pies. Esto lo hacemos para que posteriormente podamos reemplazarlo en el borde libre, porque el borde libre trabaja en base a pies. Así que en pies lo pasamos, sería 1,4761. De misma manera hacemos para el tirante 2, reemplazamos con la base 2, el talud 2, con las fórmulas de la sección, según la sección que nos da. Y tenemos el tirante 2, que va a ser 0,419. Lo mismo para el tirante 3, obtenemos el tirante 3 también y en pies. Luego vamos a hacer el cálculo de velocidades, esto con la ecuación de la continuidad, que es caudal es igual a área por velocidad. Y vamos a tener 1,852 para la velocidad 1, 2,547 para la velocidad 2 y 2,602 para la velocidad 3. Bueno, estos serían los resultados que tenemos, ¿no? Tenemos toda la primera parte del caso del tramo 1, del tramo 2 y el tramo 3, todos los resultados, la base que va a ser 1,5 porque es constante en este problema, y la diferencia de cota que va a ser 0,1. Esta diferencia de cota va a ser la diferencia del tirante entre el tramo 2 y el tramo 3, porque el tramo 3 es el tramo con mayor valor, que es 0,5. Así que lo que vamos a hacer por ese motivo es verificar el tramo 2. Vamos a hacer esto para verificar si el tramo 2 consta que el tramo 3 está calculado correct'amente. Para esto aplicamos la ecuación de Bernoulli. Ahí tenemos la diferencia de cota más y, que es el y2', el nuevo y2 que queremos hallar, para ver si concuerda con el y2 que ya tenemos. Y pues reemplazamos, ¿no? En este caso sería la velocidad al cuadrado, y la velocidad la vamos a dejar en base al nuevo y sobre 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual al tirante 3 más la velocidad 3 al cuadrado. Y esto sobre 2,981, que es la gravedad, más 0,1, que es la constante para este caso, multiplicado por la diferencia de velocidades al cuadrado. Tenemos la velocidad que queremos hallar en base de la y2' menos la velocidad 3 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Haciendo esto tenemos que el tirante 2', el nuevo tirante verificado, va a ser 0,4. Así que sí es correcto que el tirante 3 valga 0,51 y tal, 0,51. Ya teniendo esto, pues trabajamos con este y2', el y2 nuevo. ¿Para qué? Para hallar el borde libre, primero por Bourrier, donde la constante C va a tener un valor de 2,5.
Así que el borde libre va a ser la raíz cuadrada de C multiplicado por el tirante 1, que empieza, ¿no? Que va a ser 1,4761, y esto va a ser igual a 1,921. Y esto lo pasando a metros va a ser 0,586. Hacemos lo mismo para cada borde libre de cada tramo. Obtenemos resultados mayores a 0,5. Así que no nos sirve, puesto que se pasan de nuestro tirante mayor, que sería el Y3, que es 0,51. Luego tenemos en función del caudal, que es 0,3, esto viendo la tabla mencionada al inicio. Así que tendríamos un valor de borde libre de 0,3, y luego el borde libre en función de la plantilla del canal sería 0,6, también viendo la tabla presentada al inicio. Pero como es 0,6, pues se pasa de nuestro tirante máximo, así que tampoco es usable. Lo que podemos usar es en función del caudal, que es 0,30. Así que con esto vamos a calcular las alturas. La altura 1, que va a ser igual al tirante 1 más el borde libre, que es 0,30 para todos los casos. Entonces tenemos que la altura 1 va a ser 0,75. La altura 2 con el nuevo Y2 más 0,30 el borde libre igual a 0,7. Y de la misma manera para la altura 3, que sería 0,812. Ahí tendríamos las tres alturas. Ahí acaba nuestro problema 1. Ahora hacemos el problema 2. Para el problema 2 se nos muestra una imagen. Tenemos el primer tramo de arcilla compacta, concreto frotachado por dentro. Tenemos el segundo tramo, que es rocoso con concreto frotachado. El tercer tramo rocoso con concreto liso. El cuarto tramo, tierra en canales pequeños con concreto liso. Nos dan las pendientes, nos dan las longitudes de cada tramo y nos dicen que la base es 0,7. Además también nos menciona que la altura va a ser constante. Eso quiere decir que vamos a poder usarlo como condición. Entonces el caudal que nos dan es 0,7 y vamos a recopilar los datos: la pendiente, la longitud, el talud, la constante de rugosidad y la constante C. Todo esto vamos a poder encontrarlo en las tablas de lana que se vio al inicio. Recopilamos esta información para cada tramo, pero lo que nos va a interesar acá es el tramo 3. Así que tenemos ahí que en el tramo 3 va a valer 0,681, una base 3 que va a ser 0,7. También tenemos el área 3, tenemos el perímetro mojado y el radio hidráulico, que nos van a servir posteriormente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad 3, ¿no? Que es lo que nos falta. Para esto usamos la ecuación de la continuidad y tendríamos, reemplazando ya con los datos que habíamos mencionado, que la velocidad 3 va a ser 1,52. Ya, ahora vamos a tomar el tramo 2 a 3 para hallar el valor de la base, porque aquí lo que va a variar es la base, más bien. En contrario, el tirante de la altura va a ser constante, así que reemplazando esto vamos a reflejarlo en la ecuación de Bernoulli, donde vemos que el tirante va a ser constante, así que no va a cambiar su valor, pero sí vamos a hallar el valor de la base. Tendríamos, ¿no?, Y más la velocidad en función al tirante, que va a ser el caudal sobre la base 2 por Y, esto al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Esto igual a Y, más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más 0,1, que va a ser la constante para este problema, multiplicado por la diferencia al cuadrado de las velocidades sobre 2 veces la gravedad. Así obtenemos la base 2, que va a ser 0,7. Y luego hablamos del tramo 3, 4. Vamos a hallar su base también. De la misma manera, hacemos lo mismo que en el caso anterior y la vamos a obtener que la base 4 va a ser igual a 0. Luego de esto hablamos del tramo 1, 2. En el tramo 1, 2 vamos a hacer lo mismo también y vamos a obtener que la base 1 es 0,46. Con esto tenemos datos también de el área 2, el perímetro mojado 2, el radio hidráulico 2 y la velocidad 2 que nos iban a servir, que nos sirvieron para este tramo, ¿no? Tenemos que la base 1 es 0,46. Con esto ya podemos aplicar la ecuación de Manning, que va a ser 1 sobre la rugosidad 2,
multiplicado por xy, esto por x por y sobre x más 2y. Resolviendo esto, pues nos va a salir 0,787, ¿no? Que vendría a ser el caudal. O sea, sí estaría cumpliéndose pues un poco. Con esto ya sacamos el borde libre. Como vimos en el problema anterior, primero vamos a sacar en función del caudal, luego en función de la plantilla del canal y el cálculo, luego calculamos la altura. En función del caudal, bueno, no sacamos en función de Buriau porque se van a pasar mucho los resultados, van a exceder, así que vamos a tomar en cuenta solamente estas dos condiciones. Por función del caudal, el borde libre va a tomar un valor de 0,3 y en función de la plantilla del canal, el borde libre va a tener un valor de 0,4. Pero nos conviene trabajar con este 0,3, a pesar de que los dos son menores que lo que necesitamos, pero trabajamos con 0,3, puede ser el menor que 0,4. Así que con esto ya calculamos la altura 3, que es lo que nos importa, que va a ser igual al y3 más el borde libre, que es 0,3, y esto nos va a arrojar un valor de 0,958, y ese sería el resultado para nuestro problema. Eso es todo de mi parte. Gracias.